Bienvenidos a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy porque les vamos a presentar una nueva cita electoral. Las elecciones generales que tendrán lugar en Canadá el próximo 19 de octubre y en donde se está jugando la cuarta reelección del actual primer ministro Stephen Harper. Nos acompañan en nuestra mesa de hoy el doctor Carlos Camacho Gaos. Él es director de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac del Norte. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rina. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Agustín Barrios Gómez. Él es miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Bienvenido, Gracias, Agustín. Rina. Qué gusto estar aquí. Y también el doctor Atanasios Ristulas. Él es profesor del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Bienvenidos. Antes de entrar a los temas de la agenda electoral, me gustaría dedicar unos minutos a abordar o analizar el legado de Stephen Harper con 9 años de gobierno. ¿En dónde, Carlos, tú podrías colocar los éxitos y los fracasos de Stephen Harper? Yo creo que como un buen político conservador, lo que ha hecho Harper durante estos ya 3 periodos seguidos ha sido tener una economía estable en la que ha procurado tener o tratar de, siguiendo políticas muy tradicionales conservadoras, tratar de mejorar la calidad de vida de las empresas y de los habitantes de Canadá. Su desarrollo no ha sido, como ha pasado en casi todo el mundo, lo más exitoso que se quisiera, pero yo creo que tiene una economía estable. Se le ha acusado en los últimos meses, particularmente en esta época de campaña, en que la economía canadiense está en recesión. Sin embargo, es difícil decir que ha caído en esa recesión. Él mismo argumenta que tiene datos para demostrar lo contrario. Yo creo que la verdad, Canadá ha seguido un plano económico, pues tampoco muy relevante, pero tampoco en una situación crítica. Creo que el valor de eso es precisamente la acción, ya en términos de política económica. Bajo una talla conservadora, militarista y proempresarial, es que Stephen Harper le ha dado un vuelco a la política exterior de Canadá, la tan admirada política ambientalista, pacifista y multilateralista que se ha puesto en cuestión. Stephen Harper ha abanderado las causas del contraterrorismo, la ley patriota, abandonó el protocolo de Kioto en el año del 2011, así como ha tomado posiciones más agresivas frente al conflicto en Ucrania y ha apoyado también toda la consigna en contra del Estado Islámico. Y es que sus detractores lo ponen como el peor primer ministro en la época reciente de Canadá, Agustín. Pues mira, vamos a empezar con... Mi papá tenía un dicho cuando era embajador de México en Canadá, que estuvimos por allá 6 años cuando yo era niño, y decía que Canadá era la solución buscando un problema, ¿no? Entonces, de entrada es difícil hacer un pésimo papel en Canadá. Como estamos platicando fuera del aire, Atanasios y yo, el asunto es que Canadá pues, es un estado con E mayúscula consolidado, el gobierno funciona, las cosas funcionan independientemente de quién está en la silla del primer ministro. Habiendo dicho eso, Canadá ya no es el país que los canadienses creen que es. O sea, Harper ha hecho todo lo posible para echar para atrás toda la tradición progresista, toda la tradición de participación internacional benévola que tenía aquel país. En gran parte ha hecho un esfuerzo para convertir a Canadá en un petroestado, ¿no? Que hoy en día les está costando mucho. Durante su régimen se permitió un incremento dramático en el luni, ¿no? en el dólar canadiense, que hizo que todo lo que no era petróleo en la economía canadiense cayera dramáticamente. Y pues bueno, hoy la factura la estamos viendo. También Canadá dejó atrás su gran tradición de ser lo que le llaman en inglés un honest broker, ¿no? Este posicionamiento de un país, una potencia media, miembro de la OTAN y muy importante miembro de esta coalición de América del Norte, NORAD, ¿no? North American Command, pero que participaba en los asuntos internacionales como un estadista, es decir, como alguien que no tomaba partido y que sabía actuar un poco como referí entre las diferentes partes. Eso ya quedó para atrás, las estupideces que ha dicho tradicionalmente, sus nombramientos de relaciones exteriores, con una posición
ultraderechista respecto al tema, por ejemplo, árabe-israelí. Le han quitado mucha credibilidad a ese país. Con Benjamín Netanyahu. Pues se ha acercado con todos los elementos más radicalmente de derecha que ha podido encontrar en una especie de farsa diplomática. Entonces, o sea, eso sí es preocupante. Habiendo dicho eso, regreso al punto de partida, que es el hecho de que Canadá no deja de ser un país con una fortaleza institucional que tampoco ha permitido grandes fracasos, ¿no? Mira, este cambio en la política exterior que estaba hablando, que se mencionó, no empezó con Harper, empieza desde antes, empieza con Chrétien. Este posicionamiento canadiense, que era que el honest broker, el participante benevolente, el negociador, esto duró entre 1956 y 1993, y 93 en específico, porque en este periodo de 1993 había una operación de paz en Somalia donde 2 soldados canadienses mataron un somalí. Y se llama la vergüenza de Canadá, porque tenían que desmembrar la brigada, tenían que el chief of staff, el jefe de Estado Mayor, renunció. El secretario de Defensa renunció y Canadá Chrétien empezó, el primer ministro de un otro partido empezó de mover la política exterior hacia otras direcciones donde hubo mucho menos participación en operaciones de mantenimiento de paz y más bien una participación más activa en lugares donde cuentan, como por ejemplo Afganistán. Canadá se fue a guerra a Afganistán y esto fue no fue bajo Harper, fue bajo Chrétien, fue bajo el gobierno anterior. Yo diría que el primer ministro canadiense siempre tiene un margen muy amplio de política exterior. Y yo diría que la verdad se queda dentro de este margen de error, vamos a decir, en términos de lo que es posible de hacer en política exterior. Y lo que Harper pone como sus 2 logros más importantes, primero es la economía, que dentro del contexto del G8, es G7. G7 ya. Sí, ¿verdad? Es probablemente tiene la economía más estable de todas. Así es. Macroeconómicamente hablando. Y segundo, si su política exterior, aunque muchos lo critican, pues dentro de Canadá no está no hay una falta de popularidad, vamos a decir, por su política exterior. La defensa del Ártico, como lo mencionaste, la postura contra Putin, que es muy popular en Canadá. Y déjame agregar algo sobre sí. esta, comentando sobre lo que hacen los dos comentarios. Se le atribuye a que Canadá fue muy importante en el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Claro, eso y realmente, por lo que sé o he leído, eso empezó antes que estuviera Harper en el poder. Y por otro lado, regresando a la parte de política, llamemos interna, se ha empecinado Harper en demostrar que los liberales no son el estilo o la forma o el DNA de Canadá, sino que tiene que ser el conservadurismo el que esté realmente representando los ideales de los canadienses. Y ahí es donde creo que ha perdido. Canadá es un país que participa en el G7, en el G20, en el APEC y también se ha notado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, este último acuerdo que está encabezado por Estados Unidos. Siendo un país Canadá que se ha acercado estratégicamente más hacia Asia, no ha estado exento a su economía de varias dificultades. Si bien se le considera como una de las economías más industrializadas del mundo, se ha reducido su actividad manufacturera y sus índices de productividad. Sobre todo, no perdamos de vista que el primer ministro Stephen Harper ha aceitado la economía a través de los intereses empresariales y petroleros y desdeñando todo el tema de las energías renovables y alternativas, sobre todo porque la provincia de Alberta en Canadá ha alterado los equilibrios económicos y geopolíticos por la cuestión de las arenas bituminosas.
Ahora, Canadá efectivamente ha tenido un posicionamiento internacional muy admirado en el mundo, ¿no? Siempre está en el ranking internacional en los primeros lugares, ¿no? En términos de justicia social, de una clase media muy rica, en términos de defensa de los derechos humanos, una política ambientalista, una política también muy cercana, ¿no?, a Naciones Unidas, de corte multilateralista, pacifista, y eso sí se ha puesto en entredicho, ¿no? Con Stephen Harper, a ver, ¿no? de entrada, o sea, decir que Canadá es un país ambientalista hoy en día es una burla. O sea, en términos de la cantidad increíble de gases invernadero que generan por sus arenas bituminosas en Alberta, francamente, o sea, por habitante es uno de los más altos del mundo por mucho. Entonces, cualquier liderazgo que tenían en ese ámbito... el protocolo de Kioto, ¿no? En el 2011. También, con sí, singular alegría. Pero la razón por esto no es Harper, la razón por esto es que la industria, bueno, más bien, la infraestructura energética de Canadá está así con lo de Estados Unidos. Claro. Entonces, si Estados Unidos, Obama, de la izquierda, supuestamente, no puede cumplir con el protocolo de Kioto y dice que va a sacar su propio protocolo de Kioto, pues Canadá tampoco. O sea, fue una burla. Todos sabían, muchos observadores sabían que en el momento que Canadá entra en el protocolo, la salida está en la mirada por infraestructura tan conectada con la de Estados Unidos. La mirada geopolítica de Canadá está en el Ártico. Y es que con el deshielo y el derretimiento de los glaciares ocasionados por el cambio climático, se ha generado una nueva competencia por los recursos naturales, pesqueros y minerales que ha levantado un nuevo apetito soberanista y nacionalista. Y es que Estados Unidos, Rusia y Canadá, como países del Ártico, entre otros, no pueden esconder la enorme riqueza petrolera y gasífera que se encuentra por debajo de sus aguas y la apertura de nuevas rutas marítimas que pudieran competir con el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Y las arenas bituminosas en la provincia de Alberta también han cambiado los equilibrios geopolíticos y económicos, y además ahí Stephen Harper encuentra su principal base de electorado. Pero fíjate lo triste, digo nada más para terminar la idea de Atanasius. Ok, órale, agarras toda la política de Canadá respecto a energía, respecto a ecología y demás, va por la borda, vamos a seguir a los gringos. Y al mismo tiempo, tu principal petición, que es que construyan un mugre tubo, Keystone Pipeline, XL Pipeline, desde Canadá hasta el Golfo de México, los gringos agarran y dicen, ¿sabes qué? No me late. Entonces, o sea, la verdad, digo, definitivamente lo que dijo Tans tiene toda la razón. O sea, parte del problema no es tanto Harper, sino el hecho de que la población canadiense también tiene un sesgo hoy en día que yo desconozco habiendo vivido ahí en los años 80. Es un pueblo, yo lo conocía como un pueblo mucho más noble en ese sentido. Pero ya que hiciste todo eso, pues qué triste que este principal aliado sobre el cual volcaste toda tu política respecto a estos temas, pues agarre y diga, no, pues eso no me late, y a pesar de que es el tema más importante para ti. Entonces un vuelco a la realpolitik, ¿no? Digo, para muchos dicen que Canadá está despertando de su letargo, ¿no? Si lo vemos en términos del realismo político. Fue una apuesta, muy cara, el Keystone, y el contrato se hizo bajo una otra administración que estaba en Estados Unidos en este momento. Pero si hay un factor, una cosa que sí está costando mucho a Harper en términos electorales, es precisamente el Keystone. O sea, no lo puede explicar. No lo evita. O sea, ves, cuando hace discursos, se acerca totalmente de todo que tiene que ver con Keystone, que incluye no únicamente la construcción, pero también la contaminación que genera esto. Claro, del tubo es muy contaminante, ¿no? Sí, pero la bronca es que Estados Unidos ya decidió, por lo menos si gana Clinton el próximo, que no van a construir el pipeline. Entonces, o sea, una inversión importante por parte del gobierno de Alberta, que fue financiado por parte del gobierno federal,
que evita discutirlo, pero Es ha sido muy una, costoso. una apuesta muy cara, Sí. pero de todos modos yo creo que la prevalencia de los intereses económicos de las industrias que están dedicadas a energía van a ser Sí. una materia decisoria por completo en lo que va a suceder, independientemente de quién gane. Claro, entonces podríamos ver, o sea, que Stephen Harper es un líder, un primer ministro pro petrolero, pro empresarial, con una política exterior mucho más belicista y mucho más militarista, alejándose, ¿no? O sea, pues, republicano. lo que hemos aprendido de los Claro, republicanos claro, se aplica exactamente. para los conservadores. Y en una Canadá. falta de sensibilidad social en otros temas, por ejemplo, en la parte interna, ¿no? De los migrantes, de los salarios. No estoy de acuerdo con esto. Mira, el aumento anual en términos de transferencias a las provincias para asuntos de salud era 6% cada año. O sea, se acusan a Harper de cortar los presupuestos de los médicos y el sistema médico de Canadá. Pero no es un sistema médico de Canadá, se maneja por cada provincia independiente. Son independientes. Lo que sí el gobierno es aportar dinero, y esa aportación incrementó por 6% cada año. Entonces, la acusación que ha cortado esos programas sociales, pues, la evidencia muestra Lo contrario. lo contrario. Hay otra cosa muy curiosa de los migrantes en Canadá, muy a diferencia de la situación en Estados Unidos. Curiosamente, en Canadá los migrantes son conservadores. Sí. Los migrantes tienen un sesgo conservador, cosa que no sucede, y es chistoso dado el hecho de que pues, el señor Harper, pues muy obviamente, y el otro día lo dijo en una de las frases más desafortunadas en toda esta campaña, cuando habló de old stock Canadians, ¿no? Sí. Mejor, o sea, como él dándole la razón y jalando este concepto de old stock Canadians, que lo que significa es, pues, canadienses pues, que llegaron desde hace mucho tiempo, pero lo que implica es canadienses blancos, ¿no? Claro. Canadienses de ascendencia europea. Y pues francamente en un país como Canadá ese tipo de declaraciones deberían de estar en el pasado lejano, pero desafortunadamente no es así. Entonces pues algo están viendo los inmigrantes canadienses como para respaldar, a pesar de que muy obviamente este es un gobierno que ha privilegiado la opinión del canadiense pues de vieja cuna, por llamarlo así. Ok, pero el contexto de eso es muy importante, porque hay un debate nacional ahora sobre si uno permitir, por ejemplo, mujeres de origen musulmana Ese es usar la burka. usar la burka Sí, mientras claro. están tomando Mientras están jurando ante un juez que son canadienses. Y el gobierno de Harper se fue al Tribunal Federal, y el Tribunal Federal dijo que no, la señora tiene que sacar su burka La burka. para tomar Sí, el juramento. el juramento, sí. De ciudadanía. Y después ella se fue al Corte Supremo de Canadá, y el Corte Supremo canadiense dijo que no, ella puede usar la burka mientras está tomando el jurado. Entonces hay un contexto allá. Sé Claro. que es un detalle, pero no es burka, Sí. es niqab. Niqab, sí. La diferencia es básicamente que la burka sí cubre hasta los ojos, y la locura del niqab es que Es otro cubre tipo todo de- menos, Exacto, menos los tienes ojos, razón. ¿no? Pero Pero habiendo dicho eso, Son de otros Claro. tipos de bolsas que Pero ponemos la gata ahora. revolcada. Niqab no me acordaba, O sea, entonces, y burka sí. Sí, sí. Desde el 2006, Stephen Harper ha gobernado los destinos de Canadá. Ahora el primer ministro que busca conquistar una cuarta reelección. Los dos partidos dominantes en Canadá han sido históricamente el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sin embargo, a partir del año 2011, el Partido Nueva Democracia se ha incrustado en el panorama electoral. Las encuestas, que han variado mucho, y los estudios de opinión, que también se han equivocado, nos han señalado que existe un empate virtual con una ligera victoria ahora para los liberales, que están comandados por Justin Trudeau, y en un tercer rango y en una tercera posición los socialdemócratas de Tom Mulcair. Efectivamente, ustedes ven que habrá una oportunidad real para la alternancia en Canadá, digo, tomando en cuenta que ha habido casi un empate virtual entre las principales tres fuerzas políticas, el Partido Conservador, el Partido Liberal, y un nuevo actor que desde el 2011 que se incrusta en el ajedrez político, ¿no?, con el Partido de la Nueva Democracia. Yo creo que todavía, a pesar de que estamos a menos de 14 días de que se tomen las decisiones, la moneda está en el aire. Todavía.
Yo creo que las últimas encuestas, después del debate francés que hubo el día primero, las posiciones son 30, 30 y 30, con dos partidos muy pequeños que se reparten ahí pues las minucias, y todavía hay muchos indecisos. Entonces, todavía el camino a seguir. Y otra cosa que decía Anastasio, fue que en política exterior el primer ministro tenga bastante libertad, pero en muchas otras políticas sociales y económicas está muy amarrado a lo que sucede en las provincias. Claro. Entonces, depende de cómo le vaya a ir en cada uno y cuál vaya a ser la composición para lograr el Congreso, de cómo se vaya a dar. Mi predicción en este momento es que la posibilidad de que uno, ya sean los liberales o los nuevos demócratas, pudieran lograr una minoría asociada, que no coaligada, puede ser más factible que Harper repita. No sé, digo, recogiendo un poquito nada más para sacar, porque lo vamos a sacar. Las encuestas lo que dicen es básicamente un 35 para 30, para los liberales, un 30 para los conservadores. Y han cambiado mucho las encuestas. Y un 24 para el NDP. En algún momento los tres han estado hasta arriba. Sí. Habiendo dicho pero eso. Pero hay muchos indecisos. Y hay muchos indecisos. Y habiendo dicho eso, todos sabemos aquí que últimamente las encuestas han servido para dos cosas, ¿no? O sea, internacionalmente, la verdad, o sea, se ha comprobado lo que la gente hoy en día, incluyendo en México, las encuestas en las elecciones intermedias. De junio, o sea, fueron total y radicalmente diferentes a la realidad. Y eso ha sucedido en Escocia, en Gran Bretaña, y Brasil. Ahora, ¿no? En Brasil, en Grecia, de hecho. Sí. Entonces, tomémoslas con cuidado, un granito, ¿no? Claro, de sal, por supuesto. Y la otra cosa, en un país como Canadá, que es un sistema parlamentario, votas por distrito en vez de votar para el primer ministro directamente, y el partido que acumula el más alto número de distritos forma el gobierno. Entonces, de decir que uno tiene 30x, el margen de error que discutimos antes, esta encuesta que vimos ayer, es de 9%. ¿Te imaginas? No, es enorme. No me acuerdo del margen. De verdad es muy alto. Sí, esos paquetes, sí. Claro, entonces, regionalmente es a 9%. Y los canadienses votan regionalmente, no votan a nivel... Ahora, pero hay un detalle importante. Los dos partidos no en el poder han dicho que estarían dispuestos a asociarse de alguna manera, pero que nunca estarían dispuestos a hacer gobierno con Harper. No, y hay una bronca ya constitucional, porque es el partido con el alto número de asientos, aunque es minoritario, que por tradición constitucional la reina tiene que pedir que forman el gobierno. Entonces, lo que mencionó Trudeau y Mulcair, que van a formar el gobierno juntos y sacar no es constitucionalmente aceptable en Canadá. No es viable. No es. Sí, recordemos que la jefa del Estado, con E mayúscula, es la señora Isabel, ¿no? Claro, entonces, por supuesto. Bueno, también recordarles a la audiencia del canal del Congreso que en juego están 338 escaños, ¿no?, de la Cámara de los Comunes, y que para alcanzar una mayoría absoluta se requieren 170 asientos. Vamos un corte, regresamos con las claves de las elecciones en Canadá. Estamos de regreso en este programa sobre las elecciones en Canadá.
Agustín, ¿está jugando el tema de la seguridad en la campaña electoral, tomando en cuenta que el año pasado hubo ataques terroristas al Parlamento de Ottawa y que de ahí devino también esta ley patriota que ha generado mucha polémica entre los otros partidos? Además, bueno, digo, lo propuso Stephen Harper, pero ha generado polémica y disgusto entre los otros partidos políticos. De hecho, si me permites, Reina, a mí me gustaría preguntarle más bien a Atanasios acerca de eso, porque digo, yo te puedo hablar efectivamente de esa situación, aparte de la tradición de cooperación en seguridad que generó una rendición extraordinaria de un ciudadano canadiense a Siria, curiosamente, por parte de los Estados Unidos, y toda una serie de debates, pero creo que en este caso Atanasios puede tener mejor el pulso de lo que está ha sido esta postura, gracias Agustín, esta postura, este énfasis sobre seguridad ha sido muy popular en Canadá. La participación en Afganistán, la postura anti-Putin, la participación en la campaña contra ISIS. Contra el Estado Islámico, claro. Es una postura, incluso el apoyo a Israel incondicional que hace ha recibido mucho apoyo. Mira, hay sectores electorales, ¿no? Y no, los chavos en general son los más que están en contra de esta postura. Pero a nivel promedio nacional, como tú mencionaste, esta gira en política exterior, que sí, de alguna manera sí hay un vuelco, ¿no? Sí ha cambiado, en particular la postura sobre Israel, donde Canadá trató de mantener un poco de neutralidad, aunque Israel fue un aliado, pero trató de mantener, pero también cayó la ayuda al financiamiento a la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente, o sea, este apoyo incondicional es una de las fortalezas según Harper. En su campaña electoral y también en las encuestas nacionales. Y todo esto pasó después de los ataques terroristas, que la verdad no fueron realmente un ataque terrorista. Estaban hablando de un chavo que estaba un poco enfermo, ¿no? Y homeless, como se dice, o sea, estaba viviendo en la calle. Pero aún con esto, y la nueva ley, la versión canadiense de ley patriota, también es muy, muy popular. Entonces, si hay algo que Stephen Harper puede sacar y decir que yo soy exitoso en esto, es su agenda de seguridad, por lo menos en la mirada de los canadienses. Pero también está implicando este factor del miedo. Digo, el miedo no hay que perder de vista que es el sentimiento más poderoso en las campañas electorales, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y en este momento se vienen a explotarlo. Creo que absolutamente. Y los contrincantes pues también no se pronuncian de otra manera muy fuerte contra de lo que está sucediendo. Entonces también tienes que ver cómo van ellos mismos. Nada más cuando se fueron a la guerra contra el Estado Islámico, perdón, originalmente el Partido Liberal de Trudeau estaba en contra. Hizo un comentario Trudeau un poco estúpido, que es su norma de vez en cuando, pero ahora ya la apoyan. Ya la apoyan. Sí, porque es inteligente, porque sabe que la población canadiense la apoya. Entonces, si quiere ganar una elección, tiene que decir que está a favor de la campaña Pero entonces militar. estamos viendo que la política exterior está jugando como tema de campaña electoral de rentabilidad primera vez, ¿no? Porque digo, nunca juegan, ¿no? Los temas de política a diferencia exterior. de otros países, aquí, dada la gran posibilidad de poder dirigirla, hace que sea el detonante de diferencias. Mientras que en la parte económica y social, pues estás muy amarrado. Es correcto. Y un tema, o sea, regresando a la frase de Harper acerca de los canadienses de vieja cuna, ¿no? Los güeros, pues, o sea, él básicamente está apelando a eso, y es un fenómeno muy similar a Trump. O sea, estás jugando con el miedo, estás jugando con el sentimiento de un sector
enorme de la población, mayoritario de la población, por más que la Constitución de 1981, si no mal recuerdo, La Constitución canadiense, 82, sí. 82, diga lo contrario. Al final del día, pues Canadá no deja de ser pues la parte de América del Norte que permaneció fiel a la corona británica, entonces, o sea, la corona del Reino Unido. Entonces, o sea, Sí, no olvidemos que de ahí sale, del ¿no? hombre blanco Exactamente, anglosajón, ¿no? exactamente. Entonces, y nace como Nueva Francia, y, bueno, y todo un tema ahí. Claro. Entonces, no olvidemos que está toda esa beta que se está explotando y que también ellos se voltean, al igual que los que están apoyando a Trump, se voltean y están viendo un país en gran transición y no les está cayendo en gracia. Pero a diferencia de Estados Unidos y México, las provincias en Canadá tienen mucho poder, mucho poder. Y aunque Harper quiere hacer algo, pues no lo puede hacer. O aunque Harper estoy de acuerdo Está que un poco tiene maniatado, tendencias ¿no? un poco Sí. Preocupantes en términos de su agenda social, en particular, que a muchos no les gusta esto, pero como anti-aborto, etcétera, no es una, vamos a decir, no es una agenda muy progresista desde una perspectiva canadiense, pero son asuntos de provincias. Todo esto es competencia de las provincias. Las provincias de Canadá, muy poca gente sabe esto, que son muy poderosas. No es para decir que Canadá es como Switzerland, pero casi llegamos a esto, en términos del poder de las diferentes. Sí, así es. Bueno, y está todo el tema de Quebec, ¿no? Que se le ha reconocido Total, como sí. una nación dentro de una Canadá unida, ¿no? No, pero que la provincia de Quebec, en dos ocasiones, el gobierno de Quebec ha hecho referéndums Sí, para en el declarar 80 y en el 95, para claro. decidir si o no el pueblo declarar la independencia. En países como México, pues mandan el ejército si un un estado estado decide que Eso Se es revolotea, debatible, ¿no? ¿verdad? Guerrero, Michoacán, Bueno, es un asunto Tamaulipas, en el caso de todos México es un asunto de seguridad nacional. Sí, O sea, la unión del país no está en juego. Claro. Pero en el Canadá como país, no, pues cualquier provincia está bajo su derecho porque Sí, porque ese la plebiscito formación... sí se iba a reconocer, digo, vamos nada más Sí, para, sobre sí. todo en el contexto de Cataluña, Ahí donde va. están tratando de hacer lo mismo, que de hecho, curiosamente, si veías en los rallies ahí en los grupos de en personas, Cataluña estaba estaban los quebecuas. la sí, bandera cierto, de Quebec sí, cierto. muy prominente, pero nada más para marcar la diferencia. Cataluña está haciendo una cosa ilegal, así lo ve el gobierno federal De español. Rajoy, sí. En el caso de Canadá, los dos plebiscitos, el gobierno de Canadá les dijo, está bien, Adelante. reconoceremos la decisión por parte de ustedes. Esa es una gran diferencia. Pero sí, definitivamente el tema provincial es un muy tema importante. fundamental. Bueno, traigamos al debate el tema de Justin Trudeau. ¿Qué están viendo? Es un joven, un político inexperto. Al principio de la campaña los liberales estaban en tercer lugar, luego subió Thomas Mulcair y luego ahora sube Justin Trudeau. ¿Qué percepción Yo creo que tenemos? a reserva de que Trudeau? Agustín, que lo conoce, nos Sí, cuente sus Agustín, tú lo historias. conoces personalmente. Yo creo que lo que está viviendo es mucho de la imagen de su padre. Sí. Creo que la explota hasta donde debe y quizá eso le pudiera dar finalmente La victoria. la victoria. Pero Pues ahora sí. te lo A dejo. ver, para empezar, Pierre Elliott Trudeau fue un gran primer ministro, Sí. gobernó un total de 12 años, si no mal Sí, recuerdo. desde el 68, o, 69, ¿no? pues más, no me acuerdo, pero sí. 12, 14 años, o sea, el de mayor calado en términos de su duración al frente de un país, un líder carismático, quebecois, de hecho, y que llevó a Canadá al lugar más alto que ha tenido en términos de su proyección internacional. Independientemente de tus ideas acerca de si gobernó bien o mal, su proyección fue muy alta. Vino a México en visita de Estado, muy exitoso y demás. Efectivamente, Justin Trudeau es un chaval, tiene exactamente mi edad, tiene 44 años, al igual que un servidor, y sí tuve oportunidad de conocerlo de niño, no, eso no me da la idea de conocerlo actualmente, pero sí es una persona que finalmente tiene un gran legado,
Es una persona que para México sería por mucho, o sea, pero por mucho, kilómetros, años luz, mejor que cualquier otro. Sí, tiene un conocimiento más amplio de México, está escuchando, me lo dicen mis amigos que están en los think tanks en Canadá, uno de ellos, Carlo Dade, que está en America West Foundation, me estaba platicando acerca de que se está dejando asesorar en términos de América del Norte, que para nosotros es por mucho lo más importante, entonces hay que apoyarlo, ¿no es cierto? No, Pero sí es un tema muy debate importante. de política exterior se señaló que los liberales pudieran estar dispuestos a quitar la visa, ¿no? Es correcto, Sí. No, es ya mucho más quitaron la visa. progresista, ¿no? Ya no hay visa a partir del año nuevo. No, sí hay visa, o sea, hay Bueno, requisitos. Hay un hay permiso. requisitos, pero sí. Hay pero no. requisitos que están ligados a otros documentos que tienes que haber tenido anteriormente Sí. y demás. Digamos que están abriendo, sin embargo, la tradición es muy sencilla. No había, o sea, cualquier ciudadano de a pie se podía subir a un avión e ingresar a Canadá. Pero lo que están haciendo es implementar un sistema que tenían en lugar, o que más bien que implementaron para muchos países donde México no será tratado diferente de alguna manera, o sea, un cierto nivel de un nivel de seguridad, pero que este nivel de seguridad es igual para otros países. O sea, la visa como la sabemos. Sí, digamos que la ya se humillación ya quitó. no es tan directa, Sí. ya nada más es una humillación Pero generalizada. puedo decir algo sobre, porque sabía que esto iba a salir. Esta humillación. México tiene no sé si vale la pena discutir eso. Ok, México, a partir del 94, Carlos Salinas, cuando firma el TLC, lo vende como, mira, vamos a asociarnos con Estados Unidos, pero tenemos los canadienses como amigos que van a ayudarnos a balancear los vanos gringos. Los canadienses no querían un TLC. No, habían acabado ya su tratado Existía con uno Estados Unidos. con Estados Unidos, y de hecho lo que trató de hacer Canadá en 94, 93, fusilar el Tratado de Libre Comercio. Y cuando no podía fusilarlo, decidió desde una perspectiva defensiva de participar en el TLC, pero nunca estaba muy Con mucha enfocado. Pero queda Ahora, claro que ahora Justin sí está muy convencido. Sí. pero no de cambiar el TLC. No, pero de apoyar o sea, yo creo, mira, a ver, lo que sí queda claro, porque estamos hablando finalmente de las elecciones en Canadá, lo que sí queda claro es que Justin Trudeau es el candidato con posibilidades de ganar, con mayor apertura Y mayor mayor acercamiento a hacia México, sin duda. Desde Eso, luego. sería Eso una muy buena definitivamente. noticia para el gobierno mexicano. Vería lo que es la integración de Norteamérica de manera más seria, cosa Correcto. que obviamente el actual gobierno no ha querido ni siquiera tocarla. Así es. Segundo, se podría tener mayor acercamiento de México hacia los Estados Unidos, hacia los canadienses. Tercero, ellos acaban o están por terminar su tratado con Europa. Estados Unidos está en el proceso con Europa. Nosotros tenemos y lo vamos a empezar a revisar. Y yo creo que ahí se pueden unir muchísimas cosas en beneficio de México. Yo creo que esa parte comercial y de inversión puede ayudar mucho en caso de que los liberales salgan adelante. Claro. Pero se profundizó América del Norte, nada más que bajo Harper, nada más que se profundizó sin México, ¿no? Sí, lo menciono como algo que pues a mí no me gusta porque pues, yo vivo aquí ahora, que cuando se colapsa la Alianza para Seguridad y Prosperidad, pues lo retoma Canadá y renegocia uno separado nada más con Estados Unidos. Sí. Esto fue Harper, perdón. Nosotros- Ahora, si se va a extender hacia México, depende mucho de los mexicanos esto, porque Sí, claro. Esta América del Norte profunda, ¿no? Requiere que Marina está trabajando muy cerca con la Guardia Costera de Estados Unidos, que el FBI, CIA, etcétera. O sea, hay mucha más interacción Pero a es nivel de preferible seguridad. tener una puerta medio abierta a tenerla totalmente cerrada. Nosotros cuando, Rina, tú recordarás que yo fui diputado hasta hace un mes, y en esta 62ª legislatura nosotros hicimos la primera reunión interparlamentaria trinacional. La hicimos en Washington, vinieron los parlamentarios canadienses, y yo creo que hay apertura para que fortalezcamos esos lazos. Habiendo dicho eso, yo creo que ahora sí, ya pasando del lado mexicano,
es de nosotros agarrar esa, o sea, tomar esa batuta y llevarla, porque finalmente la ineptitud con la que México en general, no nada más estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los mexicanos, es un regaño para todos los mexicanos. Claro. La manera tan absolutamente contraproducente y autodestructiva con la que nosotros hemos proyectado nuestra imagen hacia afuera, pues tiene repercusiones. Una de las repercusiones es que nuestra credibilidad está por los suelos. Entonces, nosotros tenemos que recoger esto, tenemos que ver los espacios como lo que discutimos lo que platicamos con nuestros pares canadienses y estadounidenses en la Cámara de Representantes, y tenemos que recoger todos los espacios que nosotros podemos convalidar como una nación, como una potencia media norteamericana, es decir, en América del Norte, partícipe líder en América del Norte. Oye, entre chiste y chiste, somos 120 en México, 120 millones de habitantes en México, y tenemos el equivalente a la población de Canadá. Sure. Tenemos 35 millones, los canadienses tienen 35 millones, nosotros tenemos 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales, por cierto, el 80%, que eso es algo que no se repite suficiente, el 80% tienen o ciudadanía estadounidense o son residentes documentados. La mayoría son ciudadanos, no indocumentados. Sí. Entonces, es de nosotros a recoger ese liderazgo y llevarlo hasta donde nos permita nuestra capacidad. Romper la inercia y dinamizar los vínculos entre México y Canadá ha sido una consigna de esta relación multivariada y multifacética que está caminando de manera natural, pero que no ha alcanzado su punto de esplendor. Un potencial desaprovechado y también inexplorado es una de las principales conclusiones a las que llegan los expertos que estudian las relaciones México-Canadá, justamente cuando ya se cumplen más de 70 años de haber establecido relaciones diplomáticas. Y además hay una percepción generalizada que las relaciones México-Canadá, caminan de manera natural y fluida, pero que hay un potencial desaprovechado, que hay un potencial que no está explorado, y que de alguna manera la política exterior mexicana le falta más vitalidad, más rumbo estratégico, ¿no? Y mucho más empuje para hacer que todos los actores, ¿no?, económicos, políticos y sociales que están actuando se sinergicen para dar mayores resultados en política exterior. Creo que no nos damos la media hora que merece Canadá todos los días para poder atender las cosas, porque estamos tan absortos en la relación con Estados Unidos y con Europa que de verdad Canadá merece muchísimo para tener muchas posibilidades de Pero también de ahí crecer. está, por ejemplo, el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos más de 20 años de la entrada en vigor, pero aquí ha habido una gran crítica, es de veras realmente tenemos una comunidad de América del Norte o tenemos una relación que solamente se prioriza la cuestión especial con Washington, ¿no? México preocupado con las relaciones de Estados Unidos, Canadá preocupado con Estados Unidos, y entonces estamos dejando que se desvanezca el ingrediente regional. Ahora, si me permiten, porque esto sí es el tema. O sea, vamos a ubicar. México y Estados Unidos están integrados. O sea, no hay dos países grandes en el planeta Tierra que tengan el nivel de integración que tienen México y Estados Unidos. Y no son nada más los 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. En cualquier momento dado hay entre 1 y 3 millones de estadounidenses en México, que es entre 4 y 12 veces más que el segundo lugar, que de hecho es Canadá para la diáspora estadounidense. Entonces, de ahí te podría citar 45,000, la frontera más cruzada del mundo, los 570,000 millones de dólares de comercio, etcétera. Entonces, la relación entre México y Estados Unidos es una relación interméstica, ¿no? Este concepto de que no es específicamente internacional, sino es doméstica internacional. Así lo ven los Estados Unidos, aunque no lo acaban de entender o dimensionar, pero sí lo ven. O sea, hay una razón por la cual la embajada más grande del mundo fuera de una zona de guerra es la de la Ciudad de México, y aquí es el único lugar donde están representadas todas las dependencias del gobierno estadounidense en el planeta Tierra, fuera de Washington, ni siquiera fuera de Estados Unidos. Entonces, ellos lo entienden, nada más que no lo han dimensionado, hay una diferencia. El tema regional solamente se va a dar en el contexto de que empecemos a entender que este mundo es un mundo de juego de suma cero. Tienes Putins, tienes Xi Jinpings, tienes todas estas personas que piensan en que si tú pierdes, yo gano. Ese es el mundo en el que vivimos. En la medida de que no recojamos esa realidad, o sea, la visión geopolítica, ¿no?, y nos demos cuenta que esta es una región privilegiada y que nosotros entre amigos tenemos que hacer un frente
democrático, con libertad, con libertades básicas sobre las cuales hay coincidencia. La gente no se percata lo raro que es en el escenario internacional. Y si nosotros como norteamericanos, esto incluye Canadá, México y Estados Unidos, si nosotros como ciudadanos de América del Norte no recogemos esto, no vamos a lograr dimensionar el aspecto regional. Eso es cierto. Estoy de acuerdo, me gustaría que esto pasaría, pero viéndolo desde la perspectiva canadiense, yo en ningún momento veo que Canadá tiene una postura bien definida de cómo tratar a América Latina y cómo tratar México. ¿América Latina? América Latina. ¿Qué es América Latina? México and below. No existe. Pero en particular México. Eso sí. Y ahora, y esto es la postura realmente de los tres partidos, que el TLC está bien, nos gusta cómo está, pero no queremos profundizarla. Sí. Y lo que tenemos que hacer es buscar otros fuentes alternativas para hacer comercio. Justin, aunque dice cosas bonitas de México, tiene su mirada hacia China. Harper hacia las dos regiones. O sea, no ven claramente México como una opción y definitivamente no está en la agenda lo cual refuerza lo que dice Agustín. Tenemos que ponernos las pilas para realmente tener una incidencia muchísimo mayor dentro de la política pero canadiense. mientras que México tiene crecimiento económico moderado, bajo, pues, los canadienses, no importa de qué tinte, no van a traerse. No van a ver México como un lugar atractivo. Otro factor que sí ha impactado mucho a los canadienses, y esto es la población canadiense, es la inseguridad en México. Eso claro. Y también los políticos Harper también ha capitalizado sobre eso. Digo, nada más, si me permiten redondear y ponerme mi cachucha de presidente de la Fundación Imagen de México, el asunto es el siguiente. O sea, digo, nada más para cerrar el capítulo de la América Latina. Hay más comercio entre México y Texas, no México y Estados Unidos, entre México y Texas, que todo el comercio que sucede entre todos los países de Sudamérica, de América Latina, pues, en su conjunto, para que me entiendas. Hoy en día no se puede hablar de una, o sea, no se puede, quien usa esa terminología no tiene la más remota idea de lo que es la relación de América del Norte. No existe un tal coche canadiense, no existe un tal coche americano, no existe un tal coche mexicano. Son coches norteamericanos. Para cuando ya el producto terminado cruza la frontera por última vez, en promedio, las autopartes, estoy hablando de los tres países, las autopartes en promedio han cruzado la frontera 8 veces. Entonces, cuando Bombardier, empresa canadiense, decide armar su industria aeroespacial fuera de Canadá, el país en donde lo está haciendo es en México. Cuando ves los flujos de canadienses a México, son la segunda fuente por mucho más grande de turistas para con este país, a pesar de la espeluznante prensa que hemos recibido, mucha de ella merecida. Pero finalmente ahí están y teniendo destinos, como les digo a los canadienses, a ver, ustedes saben que Campeche y Yucatán es más seguro que su propio país. Desde luego. Ustedes saben que las tasas de inseguridad de la Ciudad de México son comparables con Los Ángeles, es decir, tú irías a Los Ángeles, bien, entonces irías a la Ciudad de México, tan sencillo como eso. Entonces, sí hay una falla en la comunicación, porque estos tres países ya están integrados, es un fait accompli, ¿no? Como dirían los quebecois. Y no entenderlo es el principal peligro que estamos corriendo el día de hoy. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos hablando sobre las elecciones en Canadá. Volvemos.
Estamos de regreso en esta mesa de análisis sobre elecciones en Canadá. Atanasios, la parte del género en estas elecciones se está jugando. Hay una candidata importante que se llama Elizabeth May del Partido Verde. Y bueno, háblanos un poquito de estos partidos chicos, si pudieran hacer coalición de gobierno. ¿Cómo estamos viendo ahí el juego, no? Okay. Los partidos chicos como el Partido Verde de Elizabeth May... Que no se parece al Partido Verde de México. No. Sí, para nada. No puedo decir nada porque me van a aplicar el 33 de la Constitución. Exactamente. Pero a lo mejor ganan un asiento. Sí. O sea, no son máximo, actores importantes. ¿no? Claro. Pero lo que sí es notable es que en los debates están allá, por lo menos Elizabeth May. Y en el parte de los debates en Quebec, los partidos más chicos separatistas a nivel federal, que suena un poco ilógico, pero sí existe, están allá. Entonces hay espacios para participar en el sistema político, aunque realmente Elizabeth May representa 4%, sí. 5% por lo mucho. Pero lo que es destacable es que un tercio del Parlamento en Canadá está conformado por mujeres, ¿no? Que es menos que aquí. Es menos. Dicho que sea de paso, en la Wow. 63ª legislatura tenemos alrededor de 44% femenino, por la reforma que hicimos en la 62ª legislatura. Pero sí, o sea, en el contexto internacional, una tercera parte no está tan mal. Sí, y esto, la verdad, Harper, yo diría que tiene una gran influencia aquí, que no ha sido tan inclusivo en términos de género. Donde sí, posiblemente vamos a ver movimiento en esto es el Partido Liberal e incluso los Nuevos Demócratas. De hecho, creo que casi 50% de los asientos que tiene el Partido Nuevo Democracia ahorita son mujeres que las tienen en el Parlamento canadiense. Sí, Harper no ha sido muy inclusivo cuando a las mujeres en su gabinete. Carlos, un último comentario para cerrar este programa. No, yo reitero que mi apuesta es, este volado puede estar realmente haciendo que Harper pierda o sea, que la gente vote ya por la alternancia, ¿no? Así es. Pues, mira, desde el punto de vista internacional, o sea, incluso lo discutimos cuando estábamos viendo las reformas que están permitiendo a partir del 18 la reelección aquí en México. No, mi postura personal era de 3 veces 3 para diputados, 2 veces 5 para senadores, e inclusive yo iría a 2 veces 5 para presidente. No fue lo que hicimos aquí en México, hicimos 4 veces 3, 2 veces 6 y no tocamos el Ejecutivo. Pero en el caso de Canadá, yo sí resaltaría el hecho de que independientemente de tus posturas acerca del conservador o liberal, platicábamos Atanasios y yo fuera de cuadro, el asunto es que Stephen Harper cometió un error de lanzarse nuevamente. No hay gobierno en la historia moderna que te aguante más de 10 años con éxito. Lo veías con Helmut Kohl, con François Mitterrand, con Maggie Thatcher, con Tony Blair. O sea, ya llega un momento, con el mismo Trudeau, yo me acuerdo perfectamente bien, había un cansancio natural en el ciclo gobierno. político tiene No que hay cambiar. gobierno que te aguante más de 10 años. Fue un error por parte de Stephen Harper hacerlo. Y yo quisiera pensar, Carlos, la verdad, yo quisiera pensar que sí va a haber una alternancia, porque algo que sí me queda claro, independientemente de las tendencias, es el hecho de que al gobierno conservador ya se le acabaron las ideas. Y hay que castigar eso y hay que traer a los nuevos. Coincido. Pues ya que nos invites el día 19 a ver cuál fue el Sí, resultado. a ver cómo está el resultado. Sí, efectivamente, las encuestas que han variado muchísimo, pero bueno, les agradezco mucho haber participado con nosotros en esta mesa de reflexión sobre elecciones en Canadá. A usted, como siempre, lo espero en una siguiente cita electoral, las elecciones en Haití, y recordar que en este mes de octubre vienen varias elecciones en Bielorrusia, en Argentina, las elecciones en Birmania también, y por supuesto en diciembre las elecciones en España y las legislativas en Venezuela. También les recuerdo que usted ya puede descargar todas estas series de elecciones en el mundo en libros electrónicos si usted nada más visita el portal del canal del Congreso. Soy Rina Musali, hasta la próxima.
México.